Bienvenidos entonces todos a este encuentro y yo quiero invitarlos para que en primer lugar pues hagamos resonancia seguramente de una inquietud que está muy en el corazón de mis hermanos sacerdotes y que se ha prolongado en el corazón de toda la comunidad, y es, bueno, ¿y qué hacemos? ¿Qué vamos a hacer? Y entonces, ¿hacia dónde vamos? Y todo eso. Pues bueno, lo primero que queremos decirle es, Señor, ¿tú qué quieres? Y por eso este momento, ¿sí? Vamos a ponernos a la escucha de la palabra. Bien, ahora les voy a proponer una cosa. Preparémonos para este momento. Uno, si tienen libreta de notas, ciérrenla, ¿sí? Tranquilos, vamos a cerrarla. Si tienen un bolso ahí, pues ustedes, muchos traen un bolso y en el bolso traen pues municiones, bueno, lo que sea, déjenlo a un ladito, ¿sí? Es decir, estén cómodos, de la mejor manera y cómodos, ¿no? Exacto, disponibles, ¿sí? Y es eso. Queremos vivir este momento y disponernos para escuchar la palabra de Dios. Sí, mire, aquí hay unas sillitas, Padre Huguito. Bueno, vamos a, seguramente algunos de los que estamos llegamos, bueno, en un mal llegamos temprano. Pues vamos a serenarnos un poco, serenar nuestro espíritu. Y no es alejarnos, porque la oración cristiana no nos aleja de la realidad. Nos permite hacer la oración y por eso queremos entregarnos. Entonces este momento es para eso, para que hagamos silencio, para que podamos colocar en las manos de Dios lo que somos y lo que sentimos en este momento. Yo pienso que ninguno dejó chocolate, leche hirviendo en la casa, ¿no? No, que esté afanado va y se riega, no. Entonces ya se regó. Vamos a estar tranquilos aquí en este momento y vamos a ofrecer la vida al Señor. Ahí cada uno de ustedes, de donde vienen. Las asambleas diocesanas son representativas, es decir, que en el corazón de cada uno de nosotros traemos toda la parroquia, nuestras familias, nuestros demás agentes de pastoral, tantas realidades, empezando por las nuestras. Seguramente alguno hoy tiene una preocupación particular, alguna situación en casa, pues digámosle en este momento, Señor, te la ofrecemos. Aquí estamos con todo lo que somos, lo que sentimos, lo que hacemos, a ti te lo ofrecemos. Quiero serenar mi espíritu para que mi espíritu sintonice con el Espíritu de Dios que está aquí y que de manera especial hoy nos quiere iluminar, animar, santificar, transformar. Un momentico de silencio para eso, para ofrecernos al Señor. Señor, aquí estamos. Aquí estoy yo, Señor, para hacer tu voluntad. En esta comunidad creyente, desde la vocación a la cual tú me has llamado, desde el carisma, desde el servicio en que estoy, aquí estoy, Señor, para ti. Nuestro encuentro es alrededor de su palabra. Sedientos de su palabra queremos estar. Queremos estar atentos a lo que Él nos dice. Al expresarle lo que vivimos, las realidades que tenemos, queremos preguntarle al Señor hoy qué piensa. Queremos ofrecerle nuestra iglesia diocesana en sus búsquedas, en sus anhelos, en sus esperanzas, en sus situaciones difíciles. Queremos colocar en manos del Señor toda nuestra iglesia. Y los quiero invitar para que en esa actitud de oración y de fe, cantando, recibamos la palabra expresada en este día en la Sagrada Escritura
que proclamaremos, que meditaremos, que haremos oración, que nos ayudará a discernir. Yo quiero invitarlos para que nos pongamos de pie un momentico, eso. Y ahora, invitados por nuestro ministerio de música, pues vamos a cantar a la palabra y vamos a recibirla y la entronizamos como a veces hacemos en nuestras casas. La ponemos al centro, es alrededor de ella, alrededor del Señor Jesús, palabra encarnada, que hoy nos hemos reunido. Quiero acoger tu palabra, Señor, quiero guardarla en mi corazón. Árbol de frutos copiosos seré, casa en la roca de tu poder. Como María, con alegría, inspire siempre tu voluntad. A cada instante la luz radiante de tu palabra nos guiará. Quiero acoger tu palabra, Señor, quiero guardarla en mi corazón. Árbol de frutos copiosos seré, casa en la roca de tu poder. Queremos, acogiendo aquello que San Pablo decía, y de la misma manera también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos orar como debiéramos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros. Y por eso yo quiero invitarlos para que cerremos un momentico los ojos, si eso nos ayuda a entrar en oración, o con los ojos abiertos, como sienta que puedas entrar en el espíritu y la intención de esta celebración. Y vamos a pedirle al Señor: Señor, tú que has inspirado por tu espíritu la palabra, llénanos de tu espíritu para entenderla, para acogerla, para escuchar. El Espíritu de Dios está sobre mí. El Señor me ha ungido, me confió una misión, me ha enviado a anunciar a los pobres su evangelio, que es fuerza de amor, del humilde a quitar los baldones y a sanar con piedad su dolor, del humilde a quitar los baldones y a sanar con piedad su dolor. Pregonar libertad al cautivo, me ordenó al escogerme el Señor, y anunciar que ha cesado el castigo
el año de gracia de Dios y anunciar que ha cesado el castigo. Es el año de gracia de Dios. El Espíritu de Dios, Cantemos juntos. Está sobre mí. El Señor me ha ungido, me confió una misión. Consolar al que llora y al triste, y su oprobio en corona trocar. No más luto de fiesta se viste, es el tiempo feliz de alabar. No más luto de fiesta se viste, es el tiempo feliz de alabar. El Espíritu de Dios está sobre mí. El Señor me ha ungido, me confió una misión. Reunidos en nombre del Señor Jesús, animados por su Espíritu. Somos la iglesia sinodal que caminamos juntos en el Espíritu del Señor, que seguimos sus pisadas y queremos entonces pedirle al Señor que venga sobre nosotros, que nos ilumine. Y yo quiero invitarlos para que pidamos que esa gracia se derrame sobre nosotros y sobre nuestras comunidades. Somos conscientes de la inmensidad del amor de Dios y también de lo mezquino que es nuestro corazón. Por eso le decimos a Él en comunión con toda la iglesia: estamos presentes ante ti, oh Señor, Espíritu Santo. Estamos presentes, aunque estamos abrumados por la gravedad de nuestros pecados. Sin embargo, en tu nombre estamos reunidos para una tarea especial. Ven a nosotros. Quédate con nosotros y dígnate entrar en nuestro corazón. Enséñanos lo que debemos hacer y a dónde debemos ir, y muéstranos lo que debemos lograr para que con tu ayuda tengamos la fuerza para agradarte en todo. Sé tú el único inspirador y consumador de nuestros juicios. Tú que solo con Dios el Padre y su Hijo tienes un nombre glorioso. No permitas que perturbemos el orden de la justicia, tú que amas la equidad por encima de todo. No permitamos que la ignorancia nos lleve a caminos oscuros, que la parcialidad no nos influya. No permitamos que la aceptación de dádivas ni el respeto de las personas corrompa nuestra mente. Pero únenos a ti eficazmente por el don de tu gracia solamente, para que seamos uno en ti y que nada nos desvíe de la verdad. Por tanto, reunidos en tu nombre, detengamos en todo el curso de la justicia con el timón de la piedad, para que todo, Señor, para que aquí lo que se discierna, lo que acojamos, para nuestra iglesia particular, para cada una de nuestras comunidades parroquiales, pueda ser para gloria tuya y obtenga para nosotros una recompensa eterna. Amén.
Vamos a sentarnos un momentico. Seguramente algunos de ustedes echaron una Biblia en el bolso, ¿no? Ah, no, ahora es el celular, ¿sí? Bueno, listo. Pero sin ir a perder, digamos, vamos a hacer que los medios tecnológicos nos ayuden para el fin que tenemos, ¿sí? El texto de la palabra de Dios, para que lo tomemos ahí. Si de pronto el compañero no está, pues nos hacemos ahí al ladito, pero buscamos el Evangelio de Mateo, el capítulo 10. Mateo, el capítulo 10. Y los versículos del 1 al 23. Y para los que nos están siguiendo a través de redes, también allá desde casa, los que están conectados, para que podamos tomar Mateo 10, capítulo 10, versículo del 1 al 23. ¿Sí? Lo vamos a tomar. Y en silencio vamos a leerlo, ahí donde estamos. Seguramente en la diversidad de versiones, traducciones, pero ahí, en silencio. Es una carta, como se leen las cartas de amor, con toda la emotividad, con todo el ser puesto ahí en esa palabra que dice el que ama. A los que somos amados, así acogemos la palabra hoy. Y esa palabra que ante todo, frente a la inquietud inicial que planteamos, Señor, ¿qué hacemos? Seguramente nos diga quiénes somos nosotros, qué es Él, qué anhela y qué desea Él, y hacia qué camino nos conduce. Leámoslo en un momentico así de silencio.
Levanten la mano el que ya lo había escuchado, lo había leído antes. Ah, sí, ya se lo sabían. Ah, no, ya. Estamos en habilitaciones, recuperaciones. Se dice, no, bueno, listo. Sí, podría ser. No, tranquilo, si alguno de nosotros, incluso, bueno, eso digo, a veces uno lee el texto y dice, ese ya me lo sé. ¿Qué tal cosa? Algunos hasta leyeron la primera línea y dicen, yo ya sé cómo terminará esta serie. Pero bien, no, es la palabra. Es la palabra y yo quiero invitarlos para que, hablando del pan de la palabra, siendo un trozo de pan sustancioso, pues vamos a digerirlo así, tanto, en este momento, y seguramente hay una propuesta aún para seguirlo degustando, digiriendo. Ahora, ¿quién se anima a proclamarlo? De ustedes, listo, si quiere ven acá y lo proclamamos y lo volvemos a escuchar. Recordamos al pueblo de Israel que se reunía para escuchar la ley del Señor y todos atentos desde la mañana a la tarde escuchando la ley del Señor. Y bueno, vamos a escuchar este texto de la palabra de Dios. Jesús llamó a sus 12 discípulos y les dio poder sobre los espíritus impuros para expulsarlos y para curar toda clase de enfermedades y dolencias. Estos son los nombres de los 12 apóstoles. El primero, Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés, Santiago, hijo de Zebedeo, y su hermano Juan, Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo, el recaudador de impuestos, Santiago, el hijo de Alfeo y Tadeo, Simón el cananeo y Judas Iscariote, el que lo traicionaría. A estos 12 Jesús los envió a misionar con las instrucciones siguientes: no vayan a tierra de paganos ni entren en pueblos de samaritanos. Diríjanse más bien a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. A lo largo del camino proclamen: el reino de los cielos está ahora cerca. Sanen enfermos, resuciten muertos, limpien leprosos y echen los demonios. Ustedes lo recibieron sin pagar, denlo sin cobrar. No lleven oro, plata o monedas en el cinturón, nada de provisiones para el viaje o vestidos de repuesto. No lleven bastón ni sandalias, porque el que trabaja se merece el alimento. En todo pueblo o aldea en que entren, busquen alguna persona que valga y quédense en su casa hasta que se vayan. Al entrar en la casa, deséenle la paz. Si esta familia la merece, recibirá vuestra paz. Y si no la merece, la bendición volverá a ustedes. Y si en algún lugar no los reciben ni escuchan sus palabras, salgan de esa familia o de esa ciudad, sacudiendo el polvo de los pies. Yo les aseguro que esa ciudad en el día del juicio será tratada con mayor rigor que Sodoma y Gomorra. Miren que los envío como ovejas en medio de lobos. Sean pues precavidos como la serpiente, pero sencillos como la paloma. Cuídense de los hombres. A ustedes los arrastrarán ante sus consejos y los azotarán en sus sinagogas. Ustedes incluso serán llevados ante gobernantes y reyes por causa mía, y tendrán que dar testimonio ante ellos y los pueblos paganos. Cuando sean arrestados, no se preocupen por lo que van a decir, ni cómo han de hablar. Llegado ese momento, se les comunicará lo que tengan que decir, pues no serán ustedes los que hablarán, sino el Espíritu de su Padre, el que hablará en ustedes. Un hermano denunciará a su hermano para que lo maten,
y el padre a su hijo, y los hijos se sublevarán contra sus padres y los matarán. Ustedes serán odiados por todos por causa mía, pero el que se mantenga firme hasta el fin se salvará. Cuando los persigan en una ciudad, huyan a otra. En verdad les digo, no terminará de recorrer todas las ciudades de Israel antes de que venga el Hijo del Hombre. Palabra de Dios. Buenos días. Bueno, este evangelio tiene muchísimos versículos, tiene muchísimos puntos de reflexión que podemos retomar. Solo escuchándolo ya nos vienen a la cabeza muchas cosas. Así que nos deja inmediatamente muchos mensajes. Pero bueno, conviene ir en profundidad y retomar algunos apuntes que se pueden desprender de este texto. Si lo retomamos, uno pudiera gastarse muchísimo tiempo, no horas, no días, tal vez meses, un año, en fin, para irlo desmenuzando pedazo por pedacito. El padre Isidro Tarazona me invitó también, junto con el padre Leonardo, a releer este texto, este evangelio, y en el diálogo pues surgió la idea de por qué no, como es un texto abundante, meditarlo según los meses del año. Entonces pensé en 11 puntos porque deberían ser 12, pero diciembre es el mes de las conclusiones. Entonces uno en diciembre concluye, evalúa, mira cómo vivió el año. Por eso 11 puntos en los cuales Jesús insiste más en ser que en hacer. Dice mucho eso, sean. No dice tanto hagan, sino sean. En este texto, sean como ovejas en medio de lobos, sean. Sean astutos como la serpiente, sean sencillos como la paloma, sean perseverantes, sean humildes, lo va encontrando todo el texto, casi como dejando la impresión que el texto no insiste tanto en hacer cosas, sino en ser discípulos que cumplen una tarea. Ser discípulos, y el efecto del ser discípulos es que una acción se realiza. Pero miremos entonces cuáles serían esos 11 puntos que les propongo y que ustedes tendrán allí para reflexionar y ahondar. El primer punto: Jesús convoca a sus discípulos por el nombre y les da autoridad. Jesús convoca a sus discípulos por el nombre y les da autoridad. Así comienza el texto. Jesús comienza llamando a sus discípulos, los reúne. El verbo que utiliza para esa llamada es proskaleo. Verbo kaleo es llamar, pero el verbo proskaleo es llamar insistentemente, casi como diciendo gritar con fuerza. Jesús los gritó. El llamado de Dios entonces no pasa desapercibido. Se trata de una llamada que no se corta después del cuarto timbre, ¿no? Después del cuarto timbre no va a salir correo de voz. Él sigue llamando. Jesús no se conforma con el correo de voz. Espera tu respuesta. Y por eso te llama por el nombre. No le gusta que lo dejen en visto. Urge de una respuesta. Ante su llamada no puedes hacerte el sordo. Es como esos timbres canzones, ¿no? Usted tiene que contestar. La llamada de Jesús es así, insistente. Y por eso todos los discípulos inmediatamente lo siguen. En todos los evangelios está la respuesta del seguimiento del discípulo. Ninguno le dice que no, lo siguen. Ninguno de ellos se hizo el sordo. Entonces el verdadero discípulo escucha a Jesús y lo primero que escucha es su llamada, la llamada a seguirle, a vivir con él, a formarse con él, a caminar con él.
Otra cosa interesante, si ustedes vieron en el texto, es que la llamada en este texto de Mateo también se hace de a dos, ¿sí? En Lucas ha hecho el envío de a dos, aquí la llamada la hace de a dos. Y si ven el texto van diciendo Simón y Andrés, y dice el otro y de a dos, siempre la llamada es de a dos, ya es una llamada comunitaria también. No llama a gente perfecta. ¿Sí? A estos, dice el siguiente versículo, a estos los llamó, usa un pronombre demostrativo, como para decir, tocó con estos, ¿sí? A estos. ¿Por qué? Porque son imperfectos, ninguno de los que está ahí es perfecto. Simón, uno que lo niega, ¿sí? Natanael, llamado allí Bartolomé, creo, en el texto, uno que habla mal de Jesús, ¿qué podrá venir de bueno por allá de Nazaret? Y el texto cierra, de cada uno hay muchas cosas que decir. El mismo Mateo, un publicano, cobrador de impuestos que vivía del dinero, del impuesto que le sacaba a la gente y no le daba pena robarlos, los robaba abiertamente. Ese era Mateo. Ninguno era perfecto, pero digamos que el broche está al final, Judas, el que lo traiciona. Pues así también somos aquí. Jesús nos llama por nuestro nombre con todas nuestras imperfecciones y errores. Perfecto aquí no hay ninguno. Todos muy lindos, pero ninguno perfecto. ¿Perfecto solo quién? Muy bien. El primer gesto que utiliza entonces Jesús es el de darles autoridad. El sustantivo utilizado es exusía. Algunas Biblias lo traducen por poder, pero la verdadera traducción es autoridad. Literalmente significa autoridad y no poder. No se trata entonces de recibir un poder especial, sobrenatural y mágico, sino de ser revestidos de una autoridad para expulsar los espíritus impuros. Así comienza la lista. Es decir, expulsar de la vida todas aquellas acciones que son éticamente incorrectas, ¿sí? Todo lo malo es impuro y eso hay que expulsarlo de la vida. No se trata entonces únicamente de espíritus demoníacos, que uno cuando dice expulsó demonios. No se trata solo de espíritus demoníacos, sino de todo aquello que resulta incorrecto en el obrar cristiano. Todo aquello, en últimas, en palabras sencillas, que no es de Dios. También Jesús concede autoridad para curar cualquier enfermedad o dolencia. Ustedes van en el texto y sigue eso, ¿no? Les dio autoridad para curar toda enfermedad o dolencia. Para eso utiliza el verbo terapeuo, de donde viene la palabra terapia. ¿Alguno de ustedes ha recibido una terapia? ¿Y la terapia, usted después de la primera terapia de una vez queda curado? No, se necesita 1, 2, 3, 4, exactamente. Se necesita mucho. Ese es el sentido del verbo terapeuo. En latín es traducido por el verbo curare. Y curare al español literalmente significa cuidar. Cuidar. De ese verbo curare proviene una palabra que se utiliza mucho en nuestra región cuando ustedes van a hablar de los sacerdotes. Y al sacerdote generalmente le dicen el cura, exactamente, el cura. Pues bien, literalmente esa palabra curare significa cuidar. Por lo tanto, como discípulos del Señor estamos llamados a cuidar de toda enfermedad y dolencia. No significa curar mágicamente o milagrosamente, sino cuidar. Entonces no se trata de recibir un poder para obrar milagros estrambóticos, sino de cuidar al que está enfermo y con dolencias. Es decir, a todo aquel que no se siente bien. Estar con esa persona, demostrarle que Dios la ama, ser Jesús para esa persona, esa es la autoridad que hemos recibido todos los que nos sentimos discípulos del Señor. Entonces, ustedes también tienen la misión de cuidar a su hermano. Primer punto. Jesús convoca a sus discípulos por el nombre y les da autoridad. Vamos con el segundo. Jesús los envía a las ovejas perdidas. Así sigue el texto. A los discípulos Jesús jamás los deja estáticos. Ya Jesús quiere una iglesia
en sinodalidad, misionera, en camino, en misión. No la quiere estática. Los versículos 5 y 6, el texto señala que una vez han sido llamados, Jesús los envía, ¿sí? Y lo repite varias veces, los envía. Pero dicha misión es especial, no los envía al mundo que desconocía las promesas de Dios, es decir, las regiones paganas, ni a aquellos que se manifestaron en desacuerdo con los miembros de la comunidad judía, que eran los samaritanos, sino, dice el texto, que los envía a las ovejas perdidas de Israel. Y eso significa muchísimo, es una cosa muy linda. En Mateo, antes de ir al mundo entero, ¿sí?, a anunciar el evangelio, que es algo que dirá al final del evangelio de Mateo, antes de eso, en el capítulo 10, Jesús pide primero evangelizar a los suyos, a los propios, a las ovejas perdidas de Israel. La expresión es una clara referencia al Antiguo Testamento, en donde se habla de un Israel que permanece unido, compacto, que no se separa y que sobrevive, ¿sí?, una pequeña raíz de Israel. Se trata del reino del sur, un reino que sobrevive conformado por 3 tribus, las tribus de Judá, Benjamín y Leví. Mientras otras terminan separándose de Israel y olvidándose de su pertenencia a Israel. Es decir, pierden la memoria y pierden la identidad, ya no se sienten Israel. Efectivamente, tras la separación del reino, constituyen ellos el reino del norte, en donde quedarán agrupadas las otras tribus de Israel. Eran 12, 3 la del sur, 9 la del norte, que son las tribus de Rubén, Simeón, Dan, Neftalí, Gad, Aser, Isaacar, Zabulón y José. Son las otras tribus. Estos son las ovejas perdidas de Israel, ¿sí? Cuando sale esa expresión se está refiriendo a eso. Gente del propio pueblo que han dejado de estar unidos, ¿sí? Son gente del propio pueblo que dejaron de estar unidos. Hoy los discípulos del Señor deben dirigirse a esos hermanos que ya no se sienten unidos, que sienten que esta fe ya no les pertenece, que solo de pronto asisten por costumbre, ¿sí? Porque por allá de lejos dicen, pero mi papá es católico, pues yo sigo ahí, pero que no sienten la fe dentro. De pronto asisten porque los mayores se lo piden, porque toca, o simplemente porque ya perdieron la memoria y la identidad cristiana. Si se hace fuerte la comunidad y se reconstruye la unidad perdida por incomprensiones, por rabias, y luego sí se puede buscar a los demás. Entonces la misión es acudir primero a los suyos, a los propios. En otras palabras, la misión comienza por casa. La misión comienza por casa. Y después sí se puede ir al mundo entero. Vamos con el segundo punto. Tercero, Jesús les pide que proclamen el reino de los cielos. Jesús les pide que proclamen el reino de los cielos. Los versículos 7 y 8 son claros al afirmar lo que Jesús quiere que hagan primero, porque hay varios verbos. Primero es proclamar, es el primer verbo de la lista que hay ahí, proclamen el reino de los cielos. Y luego sigue con otros verbos. ¿Cuál eran? Curar, purificar, expulsar, resucitar, son todos los verbos. Y al final, dar gratuitamente, ¿no? Son todos los verbos ahí, creo que son 6 verbos que ustedes los pueden subrayar en sus Biblias y tenerlos presentes. Pero todos esos comienzan con el primero, que es proclamar el reino de los cielos. Es lo primero que pide. Proclamar que el reino de los cielos está cerca. ¿Eso qué significa? Es decir, que Dios está cerca, que no, la gente que escucha esa proclamación no tiene que quedarse con la idea que Dios está lejos, que Dios es un Dios lejano. Los discípulos hacen que el otro experimente que Dios está cerca. ¿Y cómo se proclama esa verdad? Pues a través de las acciones que aparecen en el versículo 8. Curar a los enfermos, resucitar a los muertos, purificar a los leprosos, expulsar los demonios, dar gratuitamente. Son acciones que todo cristiano puede hacer. Por ejemplo, curar a los enfermos. ¿Ustedes pueden curar a los enfermos? Claro, porque ¿qué es lo que significa curar? ¿Pueden entonces curar a los enfermos?
Claro que sí. Es una acción que todos podemos hacer. Purificar a los leprosos, es decir, significa volver a ser puro lo que a los ojos del mundo parece impuro. Es decir, acoger a lo que los demás los rechazan. ¿Nosotros podemos acoger a las personas así, a los que la sociedad rechaza? Claro que podemos, y no nos va a pasar nada. Expulsar a los demonios significa alejar de la vida del discípulo y de la comunidad todo aquello que no es de Dios. ¿Podemos nosotros rechazar de nuestra vida todo aquello que no es de Dios? Claro que sí, también podemos hacerlo. Resucitar, este es interesante porque resucitar significa literalmente volver a poner en pie. El verbo es egeiro, volver a poner en pie. Es decir, levantar al que está caído. No significa únicamente levantar a los muertos, significa levantar al que está caído, ayudarle a que respire de nuevo. Y esto también podemos hacerlo, ¿sí? Darle ánimo a la persona que está a mi lado, a quienes encuentro en el camino de mi vida, a quien yo veo con desánimo. Cuando una persona pierde los signos vitales, los médicos proceden a hacer una acción sobre esa persona cuando pierde los signos vitales, con aparaticos y todo eso. ¿Cómo se llama eso? Reanimación, muy bien, reanimar. A nosotros nos corresponde la reanimación del hermano caído y sin ganas de mantenerse en pie, que está por el suelo, desanimado. La resurrección de la muerte corporal, esa sí le corresponde a Jesús, porque Él resucita de la muerte corporal. Y creemos en ello, lo decimos en el credo. Sin embargo, Jesús nos da a nosotros la autoridad para resucitar a quien se siente muerto en vida. Y lo podemos hacer a través de nuestro testimonio, de nuestro amor cristiano, del curar, del cuidar, del estar ahí. Bien, entonces vamos con la tercera. Cuarta, al único que hay que llevar es a Jesús, lo demás vendrá por añadidura. ¿Cómo es esa cuarta? Lo demás por añadidura. Al único que hay que llevar es a Jesús. Los versículos 9, 10 recuerdan lo que ya había dicho en el versículo 8. Ustedes han recibido gratuitamente, den gratuitamente. Por eso no deja que la misión dependa de cosas que uno pueda llevar consigo. No hay que llevar ni oro, ni plata, ni monedas, ni provisiones para el camino, ni 2 túnicas, ni calzado, ni bastón. Una palabrita rápidamente sobre eso. El oro y la plata, ¿sí? En aquella época y hoy día han sido y siguen siendo metales muy costosos que buscan siempre acumular las personas poderosas, los ricos. Siempre buscan quedarse con oro y plata. Entonces, el discípulo no tiene que acelerarse por el afán del tener oro y plata. Lo que buscamos no es la riqueza, sino al que proporciona la riqueza. ¿Y quién es la que la proporciona? Jesús, Dios. Las monedas eran hechas de otro material que era menos costoso que el oro y la plata, es decir, el cobre, ¿sí? Entonces, por eso ahí en tercer lugar, ni siquiera las monedas, que también aquí representan el dominio del mercado, que siempre lo proporciona la potencia del momento. En aquella época era el Imperio Romano y su afán de hacer circular la moneda romana, haciendo dependiendo el comercio del valor que le daban los romanos a su moneda. Entonces la misión no puede depender, en otras palabras, del dinero que gane o del dinero que deje de ganar el discípulo. Absolutamente no. Las provisiones por el camino significa que tampoco se puede hacer depender la misión de la comida que uno reciba, ¿sí? Si no hay comida, no trabajo. Si el Padre no nos da el almuerzo, pues yo no voy, ¿sí? Si no me alimentan, yo no ayudo, ¿sí? Yo no hablo. Cuando en verdad lo que Jesús nos pide es que el único alimento que el discípulo debe cumplir es la voluntad de Dios, ¿sí? El mismo Jesús lo dice en la Sagrada Escritura. Las 2 túnicas hace referencia al vestido. Se llevaban 2 túnicas para los tiempos fríos, ¿sí? Pero Jesús, bueno, y también para los tiempos calientes en los viajes se llevaban 2 túnicas porque si se sudaba mucho se cambiaba y se ponía la otra. Sin embargo,
En los tiempos fríos era más común llevar las dos túnicas. ¿Por qué? Aquí Jesús claramente ha dicho que ellos se hospedarán en casas. Eso es lo que advierte. Lleguen a una casa, quédense allí. Eso es lo que dice el texto bíblico. Es decir, los discípulos no estarán a la intemperie. Por lo tanto, no se necesitan dos túnicas. Llevar dos túnicas significa desconfiar de la providencia de Dios. Llevar dos túnicas sería como decir, ¿será que eso de pronto llevo porque de pronto no me dan posada? ¿Sí? Más o menos esa sería como la interpretación literal. Hay que confiar en que Dios provee lo necesario. Y no llevar el bastón. El bastón significa la defensa, ¿sí? ¿Quién era el que utilizaba el bastón? El pastor. ¿Y para qué utilizaba el bastón? Para defender a las ovejas, para cuidar las ovejas, para golpear a los lobos. Con el bastón nunca se golpea a las ovejas, jamás. Es para defenderlas. Entonces, aquí dice no llevar el bastón. ¿Por qué? Porque los discípulos son enviados como ovejas en medio de lobos. Así comienza el texto. Son enviados como ovejas en medio de lobos. Entonces, pero son enviados como ovejas sin bastón. ¿Por qué? Porque el bastón que defiende a las ovejas es Dios. No lleven bastón porque Dios se encargará de defenderlos, en otras palabras. Quinto punto, a donde vayan, dejen paz, dejen paz. Los versículos 12 y 13 insisten en que el discípulo debe llevar la paz. No guerra, deben llevar paz. Sus palabras no deben ser incendiarias, sino pacificadoras. Si las personas no acogen la paz que tú quieres transmitirles, entonces tú no pierdas la paz. Que no me recibieron, que no me escuchan, que no me hacen caso. No pierda la paz, no pierda la paz, no te enojes. Recuerda que si tu intención es transmitir paz y no te la reciben, pues dice el texto bíblico que la paz volverá a ti. Entonces no pierdan la paz cuando sean rechazados, cuando sean criticados. La paz volverá a ti. Sexto punto, escuchen aunque no los escuchen. ¿Cómo es ese? Muy bien. El versículo 14 insiste en la importancia de escuchar. Así los demás no los escuchen. El que no los escuchen no les impide a ustedes escuchar. Porque eso es importante en el texto. Si son discípulos, fue porque escucharon. ¿Y qué fue lo primero que escucharon? La llamada de Jesús, el grito de llamada de Jesús. Por eso ahora se debe acudir a los demás siempre con una actitud de escucha. El gesto final de sacudir hasta el polvo de los pies es un signo de no acogida del misionero. El gesto era utilizado por los judíos cuando sentían no haber sido verdaderamente recibidos. Pues un signo de acogida para un judío era lavarle los pies al invitado, ¿sí? A Jesús una vez él critica eso. Yo llegué aquí y usted que me invitó no me lavó los pies, pero sí llegó una mujer y me lavó los pies con perfume y me secó los pies con el cabello, pero usted que me había invitado no me lavó los pies. Entonces era un gesto que tenían los judíos. Con ese se indicaba la acogida. Entonces, cuando no se hacía ese gesto, se sacudía el polvo de los pies para indicar que no quería llevarse nada de allí, ni siquiera el polvo recogido con los pies. Efectivamente, la misión es gratuita. Lo que se está diciendo aquí no es un castigo, no es una frase horrible de no lo vuelvo a saludar, desgraciados, porque no me escucharon. No es ese el mensaje del texto, sino que el texto que usted hace es gratuito, es decir, que usted no espera al anunciar el reino de los cielos, no espera ni siquiera que los demás le digan gracias. Ay, gracias por ayudarme en la catequesis de los niños. Gracias por haber venido a la reunión de la parroquia. No, uno las cosas las hace por Dios gratuitamente, sin ni siquiera esperar que le digan gracias, ¿sí? Porque ¿quién es el que agradece? Y el texto bíblico dice, y Dios que ve en lo escondido, te lo recompensará. Él es el que agradece.
Los mismos Pablo y Bernabé en su primer viaje misionero se sacudieron el polvo de los pies porque no se sintieron acogidos ni escuchados. Incluso terminaron expulsados de la sinagoga. El discípulo debe anunciar el reino de los cielos, así no sea escuchado por las personas. Simplemente se limpia el barro del camino para quitarle el peso a las sandalias. ¿Ustedes han caminado con barro? Y eso, después de caminar un ratico le toca a uno quitarle el barro para poder seguir el camino, porque si no le pesa mucho las botas, los pies, los zapatos. Exactamente es eso, simplemente se limpia el barro del camino para quitarle ese peso a las sandalias y poder continuar con ligereza su misión. La misión no termina cuando alguien no nos escucha, no te desanimes si no quieren escucharte. Tú cumple con tu misión, sacude el polvo de tus pies y agiliza tus pasos hacia las demás personas que esperan el anuncio de Jesús. Séptimo, actúen como ovejas en medio de lobos. ¿Cómo es? Jesús advierte de los peligros de la misión. Lo hace a través de una figura bastante común en un pueblo de pastores como era Israel. Yo los envío como ovejas en medio de lobos. Las ovejas son obedientes, son mansas, y la única manera que logran resistir al ataque del lobo es cuando entre ellas permanecen unidas. El lobo ataca a las ovejas, pero cuando se separan. Cuando ven que una se aisló, a esa atacan. Pero mientras ellas están juntas, no son atacadas. Si una de ellas se aleja o se desprende del grupo, ahí sí cae fácilmente en las garras del lobo. El trabajo pastoral ha de llevarnos a nosotros a movernos como ovejas en medio de lobos, es decir, caminando en sinodalidad, juntos, como rebaño, como un solo rebaño, con un solo pastor. Muy bien. Movernos en sinodalidad significa entonces movernos como un solo rebaño, como un solo cuerpo, como un solo redil, reconociendo que en equipo puede resistirse a los ataques de los lobos de la modernidad. 8. Sean astutos y sencillos. El versículo 16, Jesús pone dos ejemplos. Ser astutos como qué y sencillos como qué. Exacto. Las serpientes son astutas. Aquí uno no tiene que tenerle miedo al texto, porque a veces uno piensa en la serpiente del Génesis, en la serpiente como algo malo, como el demonio. No. Bíblicamente también las serpientes son astutas. Allí en el Génesis, esta serpiente quiso ser más astuta de lo que era, y por eso hace entrar en pecado a las personas, porque quería ser astuta. Pero digamos que es una figura, una imagen bastante bien utilizada en esa época en Israel. Los mismos griegos defendieron la imagen de la serpiente como algo positivo. Si ustedes ven el logo de la medicina, lo que ellos tienen representado es una serpiente también. Entonces no es que sea algo totalmente descabellado, no. Las serpientes son astutas porque no se exponen al peligro. Tratan de no ser vistas. Evitan llamar a la atención. Una serpiente nunca se pone a gritar cuando va caminando, ¿sí? No ladra, no hace nada de eso. La serpiente no hace escándalo. Esa es la astucia que quiere Jesús, es la astucia que quiere Jesús del discípulo, la de no hacer escándalo. Una serpiente, si ve el mal, ¿qué es lo que hace la serpiente? Huye, se esconde, sale corriendo, se arrastra, se va de ahí. ¿Cuándo ataca a la serpiente? Cuando ya la pisan, cuando ya está ahí, pero del resto la serpiente no ataca, ¿no? Esa es la actitud que espera Jesús del discípulo, una actitud que en el último versículo Jesús la afirma claramente. En el versículo 23 dice, cuando los persigan en una ciudad, ¿qué es lo que tienen que hacer? Huyan, ¿sí? No sean bobos, sean astutos, ¿sí? No que aquí están dando piedra, yo por Cristo voy a que me den piedra en ese momento. No, hay que ser astutos, astutos como la serpiente. Es decir, es una llamada a la prudencia. Pero fíjense la otra figura, la paloma. La paloma por su parte es imprudente. Ellas se acercan a los desconocidos que le ofrecen cualquier migajita de arroz o de maíz, ¿cierto? Se acercan ahí.
sin imaginar que pueden ser atrapadas, el peligro que corren. Por eso Jesús no dice sean astutas como las palomas, eso no lo dice Jesús, pero sí dicen sean sencillos como las palomas, precisamente por la pureza y la mansedumbre con la que la paloma se acerca a los demás. Es decir, una paloma nunca se acerca a los demás mostrándole los colmillos y la lengua como hace la serpiente, no, porque de una vez uno también, cuando ustedes ven una serpiente, ¿qué hacen? Se asusta y uno también sale corriendo, exactamente, se defiende. No, para acercarse a las personas uno tiene que ser como las palomas, sencillos como las palomas, porque si no uno corre a la gente y no los escucha. Entonces hay que ser sencillos como las palomas, precisamente por esa mansedumbre. No le tiene miedo al contacto, la sencillez habla por sí misma. Lo difícil se hace más claro gracias a la sencillez. El discípulo debe ser sencillo como la paloma, manso, dice el texto, pero no. Exacto, muy bien. Es decir, cercano, pero no pendejo. Sí, no, eso sí no. Entonces, sencillo, sí, como la paloma que se acerca y que da ternura al acercarse, pero a la vez astuto. La sencillez nunca debemos perderla, porque es de Dios. El mismo Espíritu Santo decidió presentarse lo más sencillo posible. Y dice el texto bíblico que en el bautismo de Jesús, el Espíritu Santo descendió en forma de paloma. Muy bien. Noveno, dejen hablar al Espíritu Santo. Los versículos 19 al 20 recuerdan que no se preocupen de cómo van a hablar o qué es lo que van a decir. Lo que deben decir se les dará a conocer en ese momento, porque no serán ustedes los que hablarán, sino el Espíritu Santo, el Espíritu que hablará por ustedes. En el trabajo misionero, en la vida de la iglesia, lo más importante no es que hablemos nosotros, sino que dejemos hablar al Espíritu Santo. Y para ello es necesario invocarlo, orarlo, recibirlo. 10, ya solo faltan 2. Perseveren. 10, perseveren. Es algo que aparece, una palabra que aparece en el versículo 22. En este versículo Jesús recuerda que a quien se decide por él no la tendrá fácil. ¿Sí? El mismo Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 11 dice: dichosos serán ustedes cuando por mi causa la gente los insulte, los persiga y se levante contra ustedes toda clase de calumnias. Duro ese texto, ¿no? A quien sigue a Jesús, a todos los discípulos que siguen a Jesús todavía hoy, nos espera también persecuciones, incomprensiones, calumnias. Pero si en medio de tantas dificultades y tristezas que la acción pastoral a veces deja, si ustedes perseveran, pues recibirán algo más grande que será capaz de alivianar cualquier sufrimiento. Mateo 5:12 dice: alégrense y regocíjense entonces, porque ustedes tendrán una gran recompensa en el cielo. Y el versículo 22 que leímos ahí recuerda que esa recompensa es la salvación. En efecto, aquel que persevere hasta el final se salvará. Y el último puntico, hay muchos más como les digo, pero bueno, toca 11. Dar la vida significa también cuidar la vida. ¿Cómo es? Exacto. Mateo 10:23, el último versículo, termina diciendo algo bastante curioso. Cuando los persigan en una ciudad, huyan a otra. Exactamente, huir a otra. Y si los persiguen en esa otra, huyan a otra. Exactamente, ¿no? Recordemos lo de la astucia. Casi como una reacción miedosa, pero en realidad no lo es. En realidad el texto nos está pidiendo ser astutos como las serpientes que ante el peligro huyen para defender la vida, para cuidar la vida. Entonces lo importante aquí es saber que existe alguien que nos cuida, pero que también necesita de nuestra parte, es decir, que nosotros también nos cuidemos. Efectivamente, el texto termina diciendo que les aseguro que no acabarán de recorrer las ciudades de Israel
antes que llegue el Hijo del Hombre. Es decir, el que nos cuida es el Hijo del Hombre, Jesús. Antes de concluir la misión e incluso antes de iniciarla, Jesús nos hará experimentar su presencia y nos asegurará su compañía. El misionero puede ir sin miedo porque sabe que Jesús lo acompaña. Por eso no significa no llevar cuidado, sino la confianza en Jesús y a la vez el cuidado. Es verdad que por Jesús estamos dispuestos a todos, incluso a dar la vida, pero dar la vida significa también cuidar la vida. La vida pastoral de la iglesia va más allá de constituirse como una simple institución, una iglesia que funciona como una estructura rígida, no, sino que es una iglesia compuesta por hombres y mujeres, así como ustedes, capaces de vivir en fraternidad. Todos diferentes, como los 12 discípulos, como decíamos al inicio, todos mencionados de 12 llamados de 2 en 2. No fueron elegidos en lista de 1 en 1, sino de 2 en 2, porque vivir en iglesia significa vivir en fraternidad, vivir en sinodalidad. La tarea consiste no solo en hacer cosas para los demás, sino en ser para los demás y ser con los demás. Es decir, para construir una comunidad con los demás, especialmente con todos aquellos que se crucen en mi camino. Que al encontrarse conmigo, se encuentren también con el Señor y que eso les transforme la vida a ellos y también a nosotros. Digamos todos, amén. Bueno, se puede leer en el aplauso la emoción que causa la palabra, ¿sí? Es decir, para que no quede con... O de pronto, no, espera. O una reacción automática que les quedó de las pasadas elecciones. Ahora, yo quiero invitarlo, espere, volvamos a esto y vamos ahora a cerrar el texto. Seguramente hemos podido percibir como cuando se sienta uno a hablar con alguien y ¡ay, qué rico! ¿No? Ahora ya nos sentimos que era muy largo el texto, ¿no? Todo eso, Señor, todo eso nos estaba diciendo. Y entonces yo quiero invitarlos para que lo dialoguemos con él. A ver, un momentico, nos volvemos otra vez. Y yo pienso que si vuelven sobre el texto, lo vuelven a sacar del celular. Si quieren, pónganlo en modo avión para que aterricen en el texto concretamente. Entonces, vean, vuelvan a tomarlo de ahí y lo van a orar. Es decir, Señor, porque se acuerdan de los 11 que decía que me convoca como discípulo con el propio nombre, me da autoridad, me envía a las ovejas perdidas, me pide que proclame el reino de los cielos, que lo único que debo llevar es a Jesús, lo demás pues viene, que vaya y deje paz, que escuche aunque no me escuchen, que actúe como oveja en medio de los, que sea astuto y sencillo, que deje hablar el Espíritu Santo, que persevere, que dé la vida, es decir, que la cuide también. Vamos un momentico ahí, tomemos el texto nuevamente y a orarlo, Señor, a responderle a Él de verdad, de pronto con gratitud, Señor, todo eso me querías decir hoy, todo eso me querías recordar seguramente para los que desde tanto tiempo, y estoy hablando, sirviendo como apóstoles de la pastoral en parroquias, sirviendo como sacerdotes tanto tiempo y a uno se descoloriza, como todo va perdiendo el color y ahora el Señor quiere renovarnos. Entonces volvamos y digámosle gracias. Tranquilo, no es necesario que toque los 11 puntos, vamos a tener el año seguramente y serán estos u otros o vamos discerniendo cuáles serían los acentos. Pero Señor, me has dicho hoy esto, me lo has recordado, me has renovado. Un momentico para responderle y orarle. Jesús convocó a sus 12 discípulos
y les dio autoridad de expulsar a los espíritus impuros y de curar cualquier enfermedad o dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son, en primer lugar, Simón de sobrenombre Pedro y su hermano Andrés. Luego, Santiago, hijo de Zebedeo, y su hermano Juan. Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo, el publicano. Santiago, hijo de Alfeo y Tadeo, Simón el cananeo y Judas Iscariote, el mismo que lo entregó. A estos 12 Jesús los envió con las siguientes instrucciones: no vayan a regiones paganas ni entren en ninguna ciudad de los samaritanos. Vayan en cambio a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Por el camino proclamen que el reino de los cielos está cerca. Curen a los enfermos, resuciten a los muertos, purifiquen a los leprosos, expulsen a los demonios. Ustedes han recibido esto gratuitamente, den también gratuitamente. No lleven encima oro ni plata, ni monedas, ni provisiones para el camino, ni 2 túnicas, ni calzado, ni bastón, porque el que trabaja merece su sustento. Cuando entren en una ciudad o un pueblo, busquen alguna persona respetable y permanezcan en su casa hasta el momento de partir. Al entrar en la casa, salúdenla, invocando la paz sobre ella. Si esa casa lo merece, que la paz descienda sobre ella. Pero si es indigna, que esa paz vuelva a ustedes. Y si no los reciben ni quieren escuchar sus palabras, al irse de esa casa o de esa ciudad, sacudan hasta el polvo de sus pies. Les aseguro que en el día del juicio Sodoma y Gomorra serán tratadas menos y rigurosamente que esa ciudad. Yo los envío como ovejas en medio de lobos. Sean entonces astutos como serpientes y sencillos como palomas. Cuídense de los hombres, porque los entregarán a los tribunales y los azotarán en las sinagogas. A causa de mí serán llevados ante gobernadores y reyes para dar testimonio delante de ellos y de los paganos. Cuando los entreguen, no se preocupen de cómo van a hablar o qué van a decir. Lo que deban decir se les dará a conocer en ese momento. Porque no serán ustedes los que hablarán, sino que el Espíritu de su Padre hablará en ustedes. El hermano entregará a su hermano para que sea condenado a muerte, y el padre a su hijo, y los hijos se rebelarán contra sus padres y los harán morir. Ustedes serán odiados por todos a causa de mi nombre, pero aquel que persevere hasta el fin se salvará. Cuando los persigan en una ciudad, huyan a otra. Y si los persiguen en esta, huyan a una otra, a una tercera. Les aseguro que no acabarán de recorrer las ciudades de Israel antes que llegue el Hijo del Hombre. Y yo quiero invitarlos para que terminemos poniéndonos de pie, porque se pone uno de pie cuando retoma el camino, cuando esto. Y no sé si hay un canto, compañeros, que nos ponga como en acogida y cerremos con un canto de alabanza al Señor que nos habla, que nos sigue hablando, que sigue resonando esta palabra en todo el encuentro y en toda la vida y el caminar de nuestra iglesia. Ahora entonces, cantando, le decimos: Señor, aquí estamos para hacer tu voluntad, queremos caminar, queremos seguirte, Señor. Hemos escuchado tu palabra que ha movido nuestro corazón y por eso queremos responderte. Quiero acoger tu palabra, Señor, quiero guardarla en mi corazón. Árbol de frutos copiosos seré, casa en la roca de tu poder. Como María, con alegría, cumpliré siempre tu voluntad. A cada instante la luz radiante de su palabra nos guiará. Quiero acoger tu palabra,
Señor, quiero guardarla en mi corazón. Árbol de frutos copiosos seré, casa en la roca de tu poder. En el cielo se oye, En la tierra se canta, en el cielo se oye y en la tierra se canta. Vamos todos a alabar al Señor con panderos y guitarras. Vamos todos a alabar al Señor con panderos y guitarras. Cristo me dio que luchar otra vez, que luchar otra vez, que luchar otra vez. Cristo me dio que luchar otra vez, que luchar otra vez, que luchar otra vez. Que no me desesperara, sino que tuviera fe. Que no me desesperara, sino que tuviera fe. Y yo le estoy alabando. Y yo le estoy alabando. Nosotros no, Señor, a ti es el que toca. Yo cantaré lo que pongas en mi boca. Nosotros no, Señor, a ti es el que toca. Yo cantaré lo que pongas en mi boca. Lo que pongas, lo que pongas, lo que pongas en mi boca. Yo cantaré lo que pongas en mi boca. Lo que pongas, lo que pongas, lo que pongas en mi boca. Yo cantaré lo que pongas en mi boca.